Hola hermanos, buenas tardes. Le doy gracias a Dios por darme la oportunidad nuevamente de estar aquí con ustedes, por reunirnos como iglesia y bueno, compartir un poco de su palabra. No sé si... ¿Sí se oye? Sí, ¿verdad? Bueno, pues tengo el privilegio de abrir la palabra de Dios hoy y tratar de compartir algo. Ya se me ha dado esta oportunidad en otras ocasiones y es algo que en lo personal disfruto mucho porque cada vez que preparo algo para compartir, Dios me muestra muchísimas cosas a través de su palabra. Cuando te dicen, oye, ¿puedes compartir algo el domingo? Pues se le vienen a la mente a uno muchas cosas. Pues me gustaría hablar de esto que leí hace tiempo, que me gustó, o de esto que me pasó en la vida. Esperando que sea de edificación para muchos de nosotros. Sin embargo, en esos días, pues, en una semana que pones en oración en este momento, Dios te va guiando hasta lo que Él quiere que suceda el día de hoy. Entonces, el día de hoy, Dios me ha puesto a pensar sobre cómo es que entendemos o estudiamos su palabra a través del tiempo. Es decir, no estudio o no leo la palabra de Dios ahorita que hace 9 años que me convertí. Cuando nosotros íbamos a otra iglesia, pues, otro edificio donde nos reuníamos como iglesia, donde se me predicó y se me compartió el evangelio de Dios, y por su misericordia es que fui salvo y Jesucristo fue parte de nuestras vidas, no nomás mías, sino también de mi familia. Pero hay un punto en ese tiempo en el que dije, bueno, pues ya entendí, Jesucristo murió por mí, su sangre me limpió y tengo redención con el Padre, y pues ahora ¿qué sigue? Pues? Y ahí es donde creo que tuve un problema. Pues. Tuve un problema porque cuando nos enseñan a estudiar la Biblia, pues, tal vez no tan explícitamente, pero el mensaje que yo percibí, no quiero hablar por todos, pero el que yo percibí es, pues ya eres santo, ya eres salvo, pues ahora pórtate bien y compórtate como un hijo de Dios, pues. Y con el tiempo, Dios me ha mostrado que eso es un error en el que se cae muy fácilmente, pues, porque yo no entendía lo que era la relación entre la carne y el espíritu, hasta que en una ocasión vino Tim de la iglesia de Virginia, lo compartió y fue como un choque en mi vida. Dije, creo que no había entendido nada de lo que había leído durante todos estos años desde mi conversión hasta ese día, pues. Entonces, entendí que soy un hombre pecador, que tiene una carne, que le gusta el protagonismo, y que cuando leemos la Biblia nos gusta vernos reflejados en ella. Leemos la historia de Moisés, de David, de Jesucristo, de Noé, de Elías, de Pablo, de Pedro, de quien me digan, pues. Y en algún momento mientras yo leía decía, mira, aquí está lo que Dios me quiere decir, es lo que le dijo a Pedro, quiere decir que estoy tomando el lugar de Pedro, pues. O aquí está lo que Dios hizo con David, y o sea que como David reaccionó así ante estas circunstancias, así debo reaccionar yo también. Me llevó mucho tiempo darme cuenta que lo que estaba haciendo a partir de enseñanzas bíblicas era educar a mi carne, era domesticar a mi carne, eso es lo que estaba haciendo, pero no me daba cuenta en ese momento. Pensaba que era lo correcto, porque mi objetivo era agradar a Dios, pero realmente no sabía qué era lo que le agradaba a Dios, o qué es con lo que se complace Dios. Otra de las cosas que Dios ha hecho en mi vida es poner el gusto por la historia. Me gusta mucho estudiar historia, pues. Me gusta ver en el pasado, ver cómo sucedieron las cosas, cómo se dieron, en qué tiempo, en qué circunstancias, porque eso nos ubica en el contexto. Y es algo que se los comparto, es muy valioso cuando leemos la Biblia, pues, ver la foto completa, ver el cuadro, ver en qué circunstancias se están llevando a cabo o están sucediendo estas cosas y quién es el protagonista de todas estas cosas. Podremos decir que en los primeros libros de la Biblia el protagonista es Moisés, después los jueces, tal vez Samuel, el protagonista es David, y al final del día
me he dado cuenta que ninguno de estas personas es el protagonista de este libro. El protagonista de este libro es Dios. Y lo que nos muestra la Biblia no es un conjunto de normas o reglas o mandamientos o estatutos de altísimo nivel moral. No es eso. Lo que nos cuenta la Biblia es la historia misma de Dios. Ese Dios que en algún momento recibimos como nuestro Salvador y que somos santos a través de Él y que por medio de su palabra se refleja para que le conozcamos y sepamos el Dios que tenemos. Para poder llevar eso a un ejemplo práctico, pues, a un ejemplo de ilustraciones, tomé un personaje de la Biblia que todos conocen, que es el rey David. Eso es lo que vamos a leer hoy, pero no quiero que me sigan en lo que vamos a estudiar hoy en función de las cosas que hace David o de lo que hizo David. Quiero que me sigan en función de lo que está sucediendo en torno a la vida de David, pero siguiendo lo que está haciendo Dios en la vida de David para dejar registro y evidencia de esa obra en este periodo de tiempo y cómo esa obra tiene un impacto en nuestras vidas el día de hoy. Porque todo esto se escribe con un propósito, y el propósito de Dios es Cristo y su iglesia. Ahí es donde debemos de llegar. La ley se da con ese propósito de llevarte a Cristo, y la muerte de Cristo no tiene el único propósito más que redimirte con el Padre, para que tengamos una vida y una relación eterna con Él. De eso se trata todo esto. No se trata de ti. No se trata de vernos aquí y ver cómo debemos de comportarnos ante ciertas circunstancias o ante ciertas situaciones. Y por desgracia, y lo digo por mí, cuando más nos acercamos a Dios, o cuando más me acerco a Dios, es cuando estoy en las situaciones más difíciles de mi vida. Cuando tengo un problema en mi trabajo, con mi familia, con mi esposa, cuando no hay dinero, cuando hay enfermedad, cuando hay muerte, cuando algo que deseamos mucho en nuestro corazón se nos va. ¿Y qué es lo más duro que podemos enfrentar como seres humanos en este mundo? Bueno, yo creo que son dos cosas, ¿verdad? Los que tienen hijos lo van a entender. Yo creo que lo más duro que podemos enfrentar como seres humanos en este mundo es la pérdida de un hijo. Es algo desgarrador que, de verdad, muchas de mis oraciones ayudan han sido que me libre de ese momento. Los hijos se aman demasiado, y perder un hijo creo que es lo peor que puedo vivir como ser humano en este mundo. Otra situación complicada que es la muerte física, porque nos duele desprendernos de nuestros seres queridos, porque no queremos morir. Si en algún momento han pensado o han estado cerca de morir, pues, bueno, yo lo he pensado, en algún momento pensé que podía morir. Se me vienen a la mente muchas cosas, pues, y pienso principalmente en mis hijas, pues. Pienso que si ese era el último día de mi vida, pues me iba a perder muchas cosas que quiero compartir con ellas, pues, su matrimonio, su graduación, sus cumpleaños, nietos. Empecé a temer por eso, pues, por todo lo que me iba a perder. No empecé a temer porque mi vida se acababa, porque sabía que iba con Dios, pues, pero me pesaba en el alma, pues, salir de la escena y saber que me iba a perder todo eso. Bueno, tomé el ejemplo de David porque después de esta reflexión es una de las personas en la Biblia que tiene que lidiar con esas dos situaciones, pues la muerte y la pérdida de un hijo. Voy a ilustrar estos dos momentos en la vida de David para poder ver uno más de los atributos de Dios. La última vez que estuve con ustedes, el atributo que quise compartir por medio de los momentos que vivió Jesucristo con los fariseos fue la gracia de Dios, y estaba hablando de salvación, de que fuimos salvos a través de la gracia de Dios. El atributo que quiero compartir ahora es su misericordia, y eso me voy a basar en estos ejemplos de la vida de David y cómo da David la opinión de estas situaciones en sus salmos, y podamos entender y conocer un poquito más el Dios que tenemos hoy en día como iglesia. ¿Sale? Acompáñenme a orar para empezar con el estudio.
Querido Dios, te damos gracias, Señor, por este momento, te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella es que te conocemos cada día más. Te damos gracias por tu misericordia, porque sabemos que sin ella no estaríamos muertos, Señor. Te pido por este momento que tú dirijas estas palabras y esta enseñanza, para que lo que nos llevemos hoy en nuestro corazón sea un poco más de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, quisiera iniciar con el último versículo que leímos la vez pasada, que fue Lucas 12:32. Si alguien lo tiene y gusta compartirlo, por favor. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Ahí está. En ese momento, ahí se muestra la gracia de Dios, porque muestra una de las cosas con las que Dios se complace, que es darle el reino a sus hijos. Y el hecho que diga Dios le place es porque lo disfruta enormemente, es algo que goza. ¿Me entienden? Entonces, esas personas que fueron escogidas por voluntad divina de decir, ustedes son parte de mi reino, pues, y se los voy a dar, es algo que se hizo únicamente por la gracia y por la voluntad de Dios. Nada más, no tenían ningún mérito esas personas, pues. Entonces, y esa gracia de Dios es muy fácil verla en los estudios del Nuevo Testamento, por medio de la obra de Jesucristo, y por medio de cómo esa obra de Jesucristo, con el nacimiento de la Iglesia del Espíritu Santo, Pablo lo va explicando en sus cartas. Y es el principio de la vida cristiana, ya digerido y explicado por Pablo en cada una de las iglesias a las cuales les escribe, y les dice cómo es el reproducir la vida de Cristo en sus vidas. ¿Sale? Entonces, sin embargo, en el Dios del Antiguo Testamento me costaba un poquito más de trabajo ver esa parte, pues. Y Dios me ha mostrado que si no la veía completa era porque no la había entendido, pues. Realmente es exactamente lo mismo, pues. Esa gracia y misericordia que vemos en Jesucristo lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Y bueno, algunos ponen también, que sería otro estudio, pues la vida de David como una imagen de Cristo mismo, pues. David se define como un hombre conforme al corazón de Dios. Y van a ver muchas veces cómo David descansa en Cristo, incluso cómo hace acciones redentoras por medio de su persona misma. Pues cuando peca y que dice, Señor, venga sobre ti mi pecado, mas no sobre mi pueblo. Él está intercediendo por ese pueblo, ¿verdad? Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Entonces, para empezar a ver lo que nos dice David, pues en sus escritos, voy a hacer un pequeño resumen de su vida. Pues la historia de David la pueden leer en Primera de Samuel, y es donde nace el reino de Israel, pues, o sea, como monarquía. Nos estamos trasladando de cuando leímos eso de Lucas, 1000 años antes, más o menos, pues. 1000 años antes, el pueblo de Israel pide un rey, y es escogido Saúl por medio del pueblo. Es ungido por medio de Samuel, y empieza un reinado que dura aproximadamente 30 años, por ahí, que es el de Saúl, pues. Entonces, si leen, ese reinado empieza en Primera de Samuel, y es prácticamente todo el libro de Primera de Samuel. Lo que quiere decir que el libro de Primera de Samuel comprende un periodo aproximado de 40 años, pues. Entonces, en esos 40 años pasan muchas cosas, y dentro de esas cosas que nace es la intervención de David, pues el surgimiento de David en la escena, en la historia, pues. Y David ingresa a la historia siendo apenas un jovencito. ¿Sí recuerdan la primera intervención de David, pues, en la Biblia, pues, cuando se menciona, pues? ¿Alguien? ¿Mande? Cuando cuidaba las ovejas de su padre es cuando empieza. Cuando cuidaba las ovejas de su padre, ok, cuando era un chamaco, ¿no? Samuel recibe la palabra de Jehová y le dice, ve con los hijos de Elí, que de ahí voy a escoger a un rey. Sí, gracias, sí, es Elí.
y van pasando todos, desde el mayor hasta el menor, y dice, ya son todos tus hijos porque ninguno de estos es el que Dios va a ungir como rey, pues. Y le dice, no, falta uno, el que cuida las ovejas, que es como comenta el hermano. En eso llega David y le dice, él es, pues. Y acompáñenme por favor para ver esa escena que se lleva en Lucas 16, 12, perdón, en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12 y 13. Es Isaí, el papá de David. Sí, voy a leer el capítulo 11, dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él le respondió, queda aún el menor que apacenta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. En el capítulo 12 dice, envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. O sea, la escena realmente no lleva mucho tiempo. Entra, Dios dice, este es. O sea, David tenía aproximadamente aquí 13 años. O sea, ¿quién tiene 13 años aquí? Jimena. Dana, Jimena, Renata, otro más, algo más por acá. Andrea, o sea, ¿tú no tienes 13 años? Bueno, no aplicas para el ejemplo, pues. Pero bueno, a ver, Renata, pásale rápido, porque, o sea, de los guerreros, de la gente que estaba preparada, grande, escogió algo más o menos así, pues. Dios dijo, este es mi rey, pues. Qué gracia pude haber tenido David a sus 13 años, pues. Es más, ni estoy seguro de que haya estudiado la ley, aunque había sido formada en ella, pues. Porque se estima que los niños de esa edad empezaban a leer hasta los 12 años. No es como ahorita que lo obligaron obligatorio a la escuela a los 6. No, leían hasta los 12. Gracias, René. Entonces... ¿La onda no sabe? ¿Mande? La onda no. Sí. Entonces, desde ese momento, vean lo que dice. Es muy importante esta parte, pues dice. Tomó el cuerno con el aceite en el capítulo 13, lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante, es decir, desde ese momento, y me atrevo a decir, ¿y para siempre? ¿Por qué no pone un límite en el tiempo? Desde ese momento y para adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Sí ven la gracia de Dios? ¿O David no tenía pecado? Claro que tenía. Con el simple hecho de haber nacido en la naturaleza de edad ya era un hombre pecador. Entonces, ¿qué pasa a partir de ahí? Pues, ¿qué pasa a partir de ahí? Y es donde a veces nos perdemos un poco en el foco, pues. Empezamos a ver a David, sus logros, sus hazañas, sus historias fabulosas, padrísimas. Hay películas muy padres, ¿verdad? Y voy a hacer un pequeño resumen de cómo se van dando las cosas a través del libro de Samuel, ¿no? En el capítulo 16, que es el que leímos, viene que Dios escoge a David, pues, ¿verdad? Y siendo Saúl rey, pues. Luego viene el enfrentamiento con Goliat en el capítulo 17, y esta vez la primera intervención heroica de David, pues, cuando enfrenta al filisteo que era Goliat. Todos conocen la historia, no la vamos a leer, y los que no la conozcan, de verdad leanla, está padrísima, pues. Está padrísima, pero véanla desde la óptica de lo que está haciendo Dios ahí, no de lo que hizo David ahí. David sin Dios no hubiera hecho nada, hubiera muerto al primer minuto. ¿Sale? Más adelante en el capítulo 18 van a ver cómo Dios aparta su espíritu de con Saúl, es atormentado por espíritus y bueno, y David es invitado a formar parte del personal que servía al rey, por medio de que tocaba el arpa y Saúl se sentía bien oyendo sus melodías, y el espíritu tenía un poco de descanso de ese espíritu que lo atormentaba. Entonces es rechazado en el capítulo 18, pues, por Saúl, y se crea una enemistad tremenda en la cual Saúl quería matar a David
porque veía que Dios estaba con él, y con David, y ya no más con él. Entonces, en el capítulo 18, a partir de ese rechazo que hay del rey hacia David, es donde surge la amistad con uno de sus hijos, que es Jonatán. ¿Sale? Y van a ver claramente en el capítulo 19 todos los intentos que tiene Saúl para matar a David. Y es el primer ejemplo que les puse al principio. O sea, cómo David va lidiando con una situación donde ve cercana a su muerte física. Y creo que es muy complicado, pues. O sea, estamos en una monarquía, imagínate que el rey te quiere matar. O sea, casi cualquiera que no contribuye a esa acción es traición y se paga con muerte también. Más adelante con algunas personas que ayudaron a David. Sin embargo, del capítulo 19 al capítulo 22 van a ver todo el cuidado que tiene Dios con David. En el capítulo 19 pueden leer cómo Jonatán tiene cuidado de David, más o menos hasta el capítulo del 1 al 8. A partir del capítulo 11 van a ver el cuidado que tiene Mical, cómo cuida de David. Del 18 al 24 van a ver el cuidado que tiene Samuel. En el capítulo 20 nuevamente cómo es ayudado por Jonatán. En el capítulo 21 es ayudado por un sacerdote que se llama Ahimelech, y en la primera parte del 21, y en la segunda parte del capítulo 21 es protegido también por un rey filisteo llamado Aquís. Entonces, son 2 capítulos, ¿verdad?, que se llevan aproximadamente un periodo de 4 años. 4 años en que David está escapando, huyendo de no ser muerto por el rey. Llega un punto donde, bueno, no vamos a entrar en detalles sobre cómo se dieron, podemos leerlo individualmente en nuestras casas, pero donde quiero llegar es al punto donde David deja de correr, donde David dice: hasta aquí, o sea, ya no puedo seguir corriendo. ¿Cómo creen que se sentía David, pues, después de 4 años de persecución donde el rey lo quiere matar? Porque el rey es la máxima autoridad. Cansado, podría ser. Fastidiado, ¿ok? ¿Cómo se podrá sentir, pues? Díganlo, con lo que crean, o sea, digo, porque yo creí que se sentía asustado, cansado, con miedo, agotado, que se tiraba de rodillas, se ponía a llorar y decía: Dios mío, ya se acabó, ya no puedo seguir así. ¿Y por qué pienso que así va a ser? Porque así me siento yo cuando no encuentro la salida. Pues ¿sabe qué? Estaba mal, no se sentía así, ahorita lo vamos a ver. En el capítulo 22 inicia cuando David deja de correr, pues, y se va solo, y es el primer momento en la historia de David donde está solo y no rodeado de la gente que lo apoyaba. Es el primer momento en el que David deja de correr, se mete a una cueva a esconderse, a refugiarse. ¿Y saben lo que pasa en esa cueva? Empieza a platicar con Dios, empieza a orar con Dios, empieza a conocer a Dios. ¿Por qué hago toda esta remembranza? Porque quiero que se ubiquen en la escena, pues. Es muy padre leer los salmos y ver que están muy bonitos, pero necesito que vean en qué circunstancias se van dando, con el único objetivo de que podamos ver al Dios que tenemos. Por eso llegué a este capítulo 22. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 22, que dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, perdón. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Ok, se fue a la cueva. No dice cuánto tiempo pasa entre que entra a esa cueva y vienen a visitarlo. Pero ese tiempo, digo, no había celular, no había internet. O sea, David estaba escondido y muy pocas personas sabían que él estaba ahí. Me atrevo a pensar que la única persona que sabía que estaba ahí era el sacerdote Ahimelech, porque cuando lo recibe, el sacerdote le da los panes de la propiciación porque tenía hambre. Entonces se despide él y se va, y seguramente ese último contacto que tuvo con él fue que le dijo: me voy a ir a refugiar a esta cueva.
Es una suposición mía, si quieren no la crean. Pero llegó a esa cueva y ahí se refugió, y por algún motivo su familia se enteró que estaba ahí. Pues el único canal que veo que conecte la escena en que la familia llega a ayudar a David es el sacerdote este. Pero para que eso sucediera, tuvieron que haber pasado varias semanas. Varias semanas en donde no sabemos qué comió, no sabemos cómo durmió, pero no salió de ahí en todo ese tiempo. Estaba perseguido, sabía que cualquiera que lo viera lo iba a matar por órdenes del rey. Y el sentir que tenía David en esa cueva, lo pueden ver cuando escribe el Salmo 23, que es muy conocido por todos ustedes, pero tal vez nunca habían relacionado el momento en que se escribió. ¿Sale? Acompáñenme todos al Salmo 23, vamos a leerlo tomando en cuenta este antecedente y vamos a ver si lo vemos un poco diferente a como lo hemos leído normalmente. Dice así David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Leámoslo todos. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado no infundirán aliento. Enderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahí está la escena. Y por eso me atrevo a decir que ni estaba asustado, ni estaba llorando, ni estaba desgarrando sus vestiduras. Él estaba tranquilo, confiando en lo que estaba haciendo con su vida. Y eso corroborar en el versículo 5 cuando dice: unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. No tenía ni qué comer, no está hablando de vino. Su copa, lo que estaba diciendo es que su cuerpo estaba lleno del Espíritu de Dios mismo. La copa es la que retiene la sangre, y la sangre es un símbolo de Cristo. La sangre de Cristo. Está hablando de cuestiones espirituales en este momento. Tiene una comunión perfecta con Dios. Y esta paz que se siente cuando te están persiguiendo para matarte es una paz que no es humana, es una paz únicamente dada por Dios. Y es en la que estaba descansando David todo ese tiempo. ¿Sí lo ven? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Vean la seguridad que tenía de que no iba a morir ese día. De alguna manera Dios ya se lo había revelado y él había creído su palabra y estaba consciente de que no había nada que pudiera hacer contra la palabra de Dios. La seguridad con las circunstancias en las que está escribiendo este salmo te muestra el poder de Dios, su misericordia, su fidelidad. ¿Sí lo ven? Pues es el mismo Dios que tenemos ahorita. No ha cambiado. Es el mismo Dios de misericordia y de gracia, que nos dio salvación y redención, y que puso en el lápiz, en la pluma de David, escribir estas palabras para que un día nosotros como iglesia, 2000 años después, las estuviéramos leyendo aquí. No es una casualidad, es parte de un plan perfecto, y es un plan de Él, pues. La historia no es David, pues la historia se llama Jesucristo. Él es el personaje de este libro, y aparece en todos y cada uno de los coestelares que podrían ser David, Moisés, Elías, como le quieras poner. Pero la historia es de él, ¿no? Y el atributo que nos muestra aquí es sorprendente, ¿no? Tenemos que escribir esto. Pues no, o sea, ya lo escribió David, pues. No para que tomemos esa actitud cuando estemos en una circunstancia tan difícil como la que está pasando David, sino para que confiemos en el Dios que tenemos y tengamos esperanza, pues. A él le había dado la promesa de un reino en Israel. A nosotros no. A nosotros de una promesa de vida eterna allá arriba, en la Nueva Jerusalén. Aferrémonos a esa promesa en los tiempos de dificultad. Creamos. Es su obra y es perfecta. ¿Saben? A partir de ahí, hay un lapso en la historia. Me voy a mover 20 años hacia adelante, ¿no?
David sale de ahí, viene su gente, empieza a ganar batallas, muere Saúl, llega a ser rey de Israel, un reino unificado, la época más gloriosa de Israel y de Judá, el Reino Unido, todo muy padre. Y nos vamos a 2 de Samuel, que está ahí delantito donde estábamos, y nos vamos a otro momento en la vida de David, que es el segundo momento que pienso yo que es el más difícil que podemos enfrentar como personas aquí en la tierra. Me voy a ir al capítulo 2 de Samuel. Ay, perdón. Ajá. En el capítulo 12. Ok. Bueno, en el capítulo 12 David ya era rey. Y bueno, en el capítulo 11 se trata en particular un pecado muy grande que hizo David. ¿Sí recuerdan qué pecado fue el que se refiere en el 2 Samuel capítulo 11, el gran pecado de David? Adulterio con Betsabé, asesinato de Urías. O sea, tal vez eran los 2 pecados más grandes que se podían cometer si le tuviéramos que poner una escala de valores al pecado, que sabemos que no la tiene, ¿no? Asesinó y adulteró. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué pasó ahí? Bueno, Dios envía a su profeta Natán para que le explique a David lo que había hecho. Y ustedes dirán, ¿a poco David no supo lo que hizo? ¿Sí? ¿Se lo preguntan? No, me lo pregunté yo. Bueno, yo pensé que sí sabía lo que estaba haciendo, pero después de leer esto creo que no sé muy bien lo que estaba haciendo. Y caí en esto, ¿por qué? Porque pues matar a Urías, ¿cuánto creo que había matado David en este entonces ya? Pues uno más, uno menos. Mujeres, ¿cuántas habían tenido? Pues nomás esposas eran 8, ¿no? 9, ¿cuántos fueron, doctor? No me acuerdo. Bueno, creo que fue la novena esta Betsabé. Más, tal vez 1000 concubinas. Una más, uno menos. ¿Qué más damos? ¿Qué diferencia hay entre todas esas mujeres que tuvo y esta en particular? ¿Qué diferencia hay entre todos los hombres que mató y este que mató? Eso es lo que vamos a leer, ¿no? Digo, yo tampoco sabía, pero lo leí y dije, mira, aquí está, ¿por qué? Entonces, bueno, como David no entendía, y por favor, créanme un poquito esta parte ahorita, vamos a ver después por qué. Como Dios sabía que David no se daba cuenta de lo que había hecho, le mandó a un profeta para que se lo explicara con manzanita, y es el profeta Natán. Y le dice, mira David, te voy a contar una historia. Hay un hombre que tiene muchas ovejas y va a tener una visita, y hay un hombre que nomás tiene una oveja y es muy pobre. Y este hombre que tiene muchas ovejas, lo que hizo fue, para recibir a su visita, hay que matar una oveja pues para que coma y se deleite, ¿no? Y dice, tráeme la del hombre aquel, que era la única que tenía. Tráeme esa oveja y la matamos para atender a mi visita. Entonces le cuenta esa historia y David se molesta muchísimo, y eso lo pueden ver en el capítulo 12, versículo 5, que dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Bueno, todavía no se da cuenta, pues. En el 7 le tiene que decir Natán, David, tú eres aquel hombre. No lo estás viendo. No se había dado cuenta. No lo había visto. Tú eres aquel hombre. Y él ya había emitido el juicio de muerte a ese mismo hombre. ¿Sí lo ven? Y vean lo que dice Jehová, y esta es la explicación de la diferencia entre esa muerte y el resto, y esas mujeres y el resto. Capítulo, voy a empezar desde el 7, 12:7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí. ¿Recuerdan con qué iniciamos la historia? Ahí está, yo te escogí, yo te ungí, yo te hice lo que ahora eres. Y aquí el personaje principal es Dios. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl.
Aquí corrobora todo lo que leímos antes. Ah, que lo ayudó Jonatán, es que lo ayudó Miquel, es que lo ayudó el sacerdote, es que lo ayudó el rey de... No, fue Dios el que lo ayudó. Todos esos eran coestelares en la película. No vienen ahí, o bueno, los créditos salen al final así rápido y nadie los lee. El actor es Jesucristo, pues Dios mismo. ¿Sí lo ven? Y se lo recuerda a Dios. Yo te ungí como rey. Yo te libré de la mano de Saúl. Yo, en el 8, yo te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Todas las otras fueron dadas por Dios. Estas fueron tomadas por su carne. La otra, esa es la diferencia. ¿Sí lo ven? Y la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso fuera poco, te habría añadido mucho más cosas. Conmigo no hay límites. Cuando le dice, te di la casa de Israel, el reino, es, si para eso tengo que matar a 50,000, se van a morir, porque te los voy a dar en tu mano. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Le echan cara el pecado. En el 11 dice, así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti, desde tu casa, tomaré tus mujeres, bla, bla, bla. Y hasta el capítulo 13, hasta el versículo 13, perdón, capítulo 12, versículo 13, cuando David se da cuenta de lo que ha hecho. Antes no se había dado cuenta. Ni aún habiendo escuchado la historia de Natán, había entendido lo que había sucedido. Él se da cuenta hasta el capítulo 13, cuando dice, entonces dijo David a Natán. Por favor, síganme en estas palabras. Vean lo que dice David al profeta. Pequé contra Jehová. 3 palabras nada más. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, inmediatamente, aquí no pasaron 10 años ni nada, es inmediatamente. Está aquí Natán, está aquí David. Pequé contra Jehová. Y Natán dice a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. ¿Sí ven la gracia y la misericordia de Dios? Pues ¿qué hizo David? ¿Se fue y mató un becerro para cubrir esto o qué? No, ¿verdad? ¿Qué pasó? Nada más reconoció. Dios veía su corazón y creo que ahí estos son los actos en los que Dios dice, o a los que Dios se refiere cuando dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Estaban conectados. Lo que sintió David en ese momento es exactamente lo que Dios pudo entenderlo perfectamente y no nos llevó ni 2 días, ni 2 semanas, ni 4 años, ni una paga así inmediata del pecado. Fue total gracia y misericordia de Dios hasta un acto que el mismo David había dicho que merecía la muerte. Y erróneamente también decía yo, bueno, pues es que de todo modo se murió el niño, no más adelante, se tuvo que pagar algún precio, ¿verdad? Pues ¿saben qué? No. Porque aquí ya está perdonado, en el versículo 13 ya está perdonado el pecado, ya lo que pase después es otra cosa. Y por eso insisto mucho en seguir la parte del tiempo, la línea del tiempo cuando estamos leyendo, para no salirnos del contexto, para no querer encajar ideas que no dicen en la palabra. Porque cuando queremos encajar una idea que tenemos o que nos hicieron creer en algún estudio o en alguna predicación previo a analizar a fondo la palabra de Dios, lo que estamos haciendo nada más es poner prejuicios sobre la lectura. Voy a continuar leyendo para profundizar un poquito en el detalle este del niño. Ese detalle que pasó ahí lo da como consecuencia de lo que narra en el versículo siguiente, que es el 14. En el 13 se pagó la muerte de Urías y el adulterio de David. ¿Estamos ahí? ¿O nos regresamos? Sí, ¿verdad? Porque por única gracia y misericordia de Dios, no por otra cosa. Ni siquiera hubo un becerro que matar, nada. ¿Sale? Okay. Y vean en el 14 dice, mas cuanto por este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ah, caray. Entonces no fue por lo que hice, sino por lo que cayeron los demás. ¿Sí lo ven? O sea, hubo gente en la escena que se dio cuenta de que David había hecho una barbaridad.
meterse con la esposa de uno de sus soldados que estaba luchando para llevar gloria al reino. ¿Sí lo ven? Sí. Bueno, hubo gente que está dividiendo aquí dos grupos: los enemigos de Jehová y los que no son enemigos de Jehová. ¿Sale? Y dentro de ese grupo de enemigos había personas que de alguna manera no habían aceptado a Dios y decían: no, yo prefiero acá a los Baales porque están más chidos, yo prefiero a este rey o al otro Dios, perdón. Y tal vez había personas en ese momento que estaban a punto de conocer al Dios de Israel, al Dios que los sacó del Mar Rojo, que repartió el mar, que los sacó de la tierra de Egipto y que les dio el reino en la mano. Había gente que con un periodo de tiempo podía haber sido parte de ese plan y haber hecho el reino aún más grande. Pero se limita a eso cuando personas ven lo que hace David y lo que dicen: ¿y ese es tu Dios? ¿El que permite que te lleves a la esposa del soldado y adulteres con él? ¿Ese es el Dios bueno y misericordioso que quieres que adoremos? ¿Sí ven el impacto que tiene David como rey, como enviado, como escogido de Dios ante el resto del pueblo judío? Bueno, eso fue lo que le costó la muerte de su hijo, no el adulterio ni la asesinatura. Bueno, pues eso es lo que aquí dice, ¿eh? Si quieren no me crean, pero en el 14 dice, lo voy a volver a leer: más cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y pum, lanza el juicio. ¿Sale? Voy a seguir leyendo. En el 15 dice: y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Del 14 al 15 ya pasó un tiempo muy considerable, ya nació el niño, pues. ¿Sí lo ven? Sí. Perdón que sea tan incisivo en la línea del tiempo, pero es importante, pues, para que vean que Dios no olvida sus promesas, ni para bien ni para mal. Pasaron tal vez los 9 meses del embarazo, se esperó a que naciera el niño, y me atrevo a decir que hasta se esperó a que David se encariñara con él para venir y llevarlo. ¿Sí? Si no, murió en el parto. ¿Sale? Entonces David, en el capítulo 16 sabía, cuando el niño se cayó enfermo en el 15, David sabía que se iba a cumplir la palabra de Jehová. Y en el 16 dice: entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Ok, ahí es otra escena muy parecida al de la cueva, en donde David se aísla, cierra las puertas y se queda únicamente con Dios. Así como él en la cueva tenía la seguridad de que no iba a morir porque había sido una promesa de Dios, en ese momento David también sabía que ese hijo que tanto amaba iba a morir. La diferencia en la escena, aquí está, y lo que quiero resaltar en este momento, es que David conocía a Dios. Es decir, cuando pasa esto, a cuando tenía alrededor de 13 años, que fue cuando lo ungió por primera vez, en esta escena, cuando pasa la escena con Betsabé, ya pasaron alrededor de 20, 22 años. Entonces, le llevó más de 20 años conocer esta cualidad de Dios. Y eso es únicamente por haber estado pasando tiempo con Él. Y la cualidad que quiero resaltar aquí es la misericordia de Dios, porque a pesar de que Dios le había dicho a David que el niño iba a morir, David sabía que el Dios que tiene y el Dios que tenemos es un Dios de misericordia, y podía cambiar de opinión. Por eso no deja de ayunar y de orar por la vida del niño, y lo explica más adelante. Dice en el 17: y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. 18: y al 7º día murió el niño,
Me encanta que digan los tiempos, pues, o sea, una semana estuvo David ahí tirado, rogando y apelando a la misericordia de Dios. 7 días que no comió y estuvo ayunando. ¿Sale? Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, lo que no pudieron hacer sus gentes, de hacerlo entrar en razón. En el 20 dice: se levantó de la tierra, se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantas y comes pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Ahí está. ¿Sí lo ven? David era un hombre que conocía a Dios y sabe que en su misericordia podía haberlo perdonado. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy por él, mas él no volverá por mí. Ahí termina la escena en la que David pierde a su hijo, apelando aún hacia la misericordia de Dios y sabiendo que el Dios que tiene es un Dios de misericordia, que había perdonado su pecado y que podía retractarse de lo que había dicho respecto al pago del otro pecado, que fue la blasfemia de los enemigos de Jehová. Y el punto clave que voy a resaltar aquí es misericordia y gracia. Capítulo 12, 13, lo voy a volver a leer. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Ahora, ¿cómo se expresa David de esta escena que vivió, que fue tal vez la más dura en su vida, o de las más duras de su vida, porque perdió otros hijos? Se lamenta de la pérdida de su hijo, le llora, le hace duelo por no sé cuántas semanas, ¿no? Se levanta, come, se viste, acepta la voluntad de Dios. Y si quieren saber cómo piensa y se expresa David de esto, vamos al segundo salmo que les quiero compartir hoy. Y todo esto que les dije es el precedente nada más de lo que vamos a leer, que es un salmo que tal vez ya lo leyeron, pero lo que quiero es que lo liguen con el momento que está viviendo David, con la parte en el tiempo donde están sucediendo las cosas. El salmo al que me refiero es el Salmo 32. Quiero que se ubiquen ahí porque desde el versículo 6, porque eso nos da a entender mucho de lo que sucede, pues. ¿Sale? Bueno, voy a leer el 32.1, dice: bienaventurado. A ver, ahí voy a hacer una pausa, pues. Porque bienaventurado en la Biblia, tiene algunas traducciones, pues, en el texto original, pues. Uno es ese que comentas, de que es una persona muy bendecida, es una persona muy bienaventurada. Y en algunas traducciones del griego, una persona muy, muy feliz, dicen ahí. 3 veces feliz le dicen algunos. Entonces, al hablar de bienaventuranza, pues, hablamos de cuestiones divinas y no terrenales, porque la bienaventuranza es algo dado por Dios. ¿Sale? Entonces, vean cómo se expresa David de esta situación, dice en el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. O sea, la transgresión de Dios fue perdonada y se cubrió mi pecado. Se está refiriendo a eso que pasó. Y en forma instantánea e inmediata, ¿ves? ¿Sí lo ven? Y bueno, da una serie de bienaventuranzas. Y ven en el 5, ¿cómo dice? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahí está la escena que vimos.
cuando le dice, he pecado contra Jehová, y Natán le dice, Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. Esto lo escribe David en referencia a esa escena. Y en el capítulo 6 viene algo que ya nos involucra a todos. Porque dice, por esto, o sea, por todo esto que pasó, por toda esta escena en la que peco, en la que te fallo, en la que veo que no te sirvo, por todo esto, dice, por esto orará a ti todo santo. Y al decir todo santo ya nos involucró a nosotros, ya nos subió al barco. ¿Sí? Su iglesia es santa. Si somos parte de su iglesia, somos parte de este texto. Estamos en el Antiguo Testamento. Habrá quien diga, oye, pero eso no es para los judíos. No. Va a haber momentos en la historia que pueden ser para los judíos y momentos en la historia que pueden ser para la iglesia. Entonces, ese acto en el que Dios perdona el pecado de David por gracia, por misericordia y en manera instantánea, sin que lo mereciera, sabiendo que merecía la muerte, Él lo toma como una bienaventuranza. Y con el propósito que dice, voy a leer el capítulo 6 porque me estoy yendo mucho preámbulo, dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán a él. En la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Sí lo ven? O sea, por todo esto que tú eres, por todo esto que hiciste, que estoy dejando evidencia escrita, todos los santos, en el tiempo que se pueda, o sea, no hay límite de tiempo ni límite de personas. Esto implica 3000 años después, que es como estamos ahorita, y han escogido iglesia. En el 7 dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. David estaba cantando por lo que Dios había mostrado en su vida. No se estaba lamentando de la pérdida de su hijo. ¿Sí lo ven? Y sucedió con un propósito, porque el propósito, les dije, es Cristo. El propósito de todo este libro es la iglesia, y aquí está. Todo esto sucede, y el propósito está en el versículo 6. Por todo esto orará todo santo. O sea, por eso oramos a Él, porque sabemos que tiene misericordia, que es todopoderoso, que es fiel, que está con nosotros. Por eso, porque este libro está lleno de evidencias del Dios de David, que es el Dios que tenemos hoy en día. Para que, pasados los siglos, podamos conocerle, confiar, descansar en Él y saber que no hay mayor gracia que ser llamados hijos de Dios. Y eso es no porque David fuera muy bueno, no por sus obras, no por su buen corazón, simple y sencillamente por lo que empezamos al inicio del estudio, porque le place. ¿Qué dijimos en Lucas 12:32? Daros el reino. Él se complace en eso, en hacerte su hijo. ¿Sí lo ven? Para terminar y redondear un poquito este concepto, pues, o este atributo de Dios que es la misericordia. Vimos la gracia la vez pasada, la misericordia en esta escena. Acompañen por favor a Miqueas 7, capítulo 18 y 19. Es prácticamente el final de la carta. Miqueas nos vamos a mover alrededor de 250 años más o menos de David. Miqueas es un profeta, de los llamados profetas menores, que es contemporáneo de Isaías, y escribe respecto a la caída del reino por medio de Babilonia. Profetiza y a su vez también da una esperanza al final en la que dice que del remanente que quede, Dios va a hacer su obra con ese remanente. Y a la obra que se refiere es a la obra de Cristo, pues. No habla de una gran nación en Israel, ni de que va a ser un gran país, o un gran ejército, o un gran reino. Está hablando de la obra del Rey de Reyes, que es Jesucristo, pues. ¿Sale? Y en Miqueas, capítulo 7, 18 y 19 dice, ¿ya estamos ahí? Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita. ¿Qué dice? Ahí está.
se deleita, se complace, lo disfruta. No es algo que merezcamos, es algo que hace por amor a sí mismo. ¿Sí lo ves? Es el Dios que nos muestra el Antiguo Testamento, y no es ni un Dios de ira, ni un Dios de juicio, ni un Dios diferente al que vemos en el Antiguo Testamento. Es el mismo Dios de misericordia y gracia que vemos a lo largo de toda la Biblia. Pero perdemos un poco el foco cuando nos enfocamos cuando tratamos de seguir a los personajes y perdemos a Dios. ¿Sí lo ven? Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y con eso terminamos. Gracias.